Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre. Y shalom a todos. Les deseo un hermoso Shabbat, que la presencia del Eterno resplandezca sobre todos ustedes y sobre todo Israel. Y dando gracias por esta oportunidad, es mi oración que el mérito de este comentario de la Torá, de la porción que nos corresponde en esta semana, nuestra compañera de viaje durante esta jornada, redunde en el beneficio espiritual de todos y en la redención, la liberación de nuestro pueblo Israel, de los cautivos, la protección de nuestros soldados y el fin del exilio completamente. Y asimismo en la salud de todos los enfermos, dentro de la familia, de las personas más allegadas y también de todos los hermanos de las comunidades y de todo el pueblo de Israel. Nuestra compañera de viaje en esta semana es una porción exquisita, una porción que tiene temas muy misteriosos, tiene temas muy profundos y tiene diversos temas, todos relacionados de alguna manera, pero tiene diversos temas. E intentaremos por lo menos mencionarlos a todos y traer luz sobre algunos de ellos de acuerdo a lo que el Eterno nos permita, y también honrando la sabiduría de nuestros jajamim, de todos los sabios de Israel, que han transmitido estas enseñanzas de generación en generación. Y aunque no puedo mencionar el nombre de todos los jajamim que han hecho disertaciones, estudios, ensayos sobre estos temas, bueno, pues que para todos sea el mérito, y sobre todo para el Eterno, que es quien nos da la oportunidad de aprender de su palabra. Esta porción se llama Jucat, y el nombre de esta porción viene de una de las palabras que están en las primeras líneas de esta porción. Esta porción, y aquí tengo el Humash conmigo, esta porción comienza hablando de la vaca bermeja, de la vaca roja, la misbah de la vaca roja. Pero esta misbah pertenece a un tipo de misbot que ya hemos estudiado juntos, pero que vale la pena recordar. Y la primera línea de esta porción dice: Vaidaber Adonai el Moshe ve'el a Aarón lemor. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón diciendo, y aquí viene la frase donde está el título de esta porción: Sod Jukat HaTorah. Sod Jukat HaTorah. Esta es la misbah de la Torah. Miren qué interesante. Esta es la misbah de la Torah. ¿Y qué significa eso? Aquí hay mucho de lo que hablar e intentaremos resumirlo. Es muy probable que ustedes todos recuerden, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, y también porque es algo que está al alcance de la mayoría de las personas. Hay tres tipos de misbot en la Torah. Hay misbot que son conocidos como mishpatim, que son los mandamientos que están al alcance de la lógica humana, del entendimiento humano. Son esos mandamientos como no asesinar, no robar, honrar a los padres. Son mandamientos que de alguna manera incluso personas no creyentes encuentran lógica en ellos, y de alguna manera también los respetan, entienden que tienen una validez en la sociedad humana. Hay mandamientos de tipo edut. Estos mandamientos de tipo edut son los mandamientos testimoniales, los mandamientos que al cumplirlos estamos conmemorando un evento del pasado, dando testimonio de algo que sucedió. Por ejemplo, al guardar el Shabbat estamos conmemorando
varias cosas, porque al proclamar esta misbah, el Eterno dijo, porque en 6 días el Eterno creó los cielos y la tierra. Pero también cuando se repite este texto, no solamente dice eso, porque dice, yo soy el Eterno que lo sacó de la tierra de Misraim. Es decir, que de alguna manera el Shabbat conmemora la creación y conmemora también el hecho de haber salido de Misraim, con todo lo que eso implica en los diferentes niveles en que se puede entender. Es decir, que al guardar el Shabbat estamos dando testimonio y conmemorando la creación. Damos testimonio de que el Eterno es el autor de todo lo que existe y estamos conmemorando el evento de la creación que terminó en el Shabbat o con el Shabbat. Estos son mandamientos testimoniales, así también como todos los mandamientos que pertenecen al ciclo festivo, como Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. Ahora hay otros mandamientos que se les llama Hukim, en singular es Huk o Hok, y de ahí viene esta palabra, Sot Hukata Torah. Esta es la misbah de la Torah. Está diciendo, esta es la misbah de la Torah, como si estuviera diciendo de toda la Torah. Ahora, ¿por qué relaciona toda la Torah? Y la Torah en sentido general quiere decir instrucción, orientación, enseñanza. ¿Por qué está relacionando toda la Torah con este tipo de mandamientos? Y repito que estos mandamientos, Hukim, son mandamientos que van más allá del alcance de la lógica humana, de la comprensión del ser humano, de nuestro intelecto. Son mandamientos como este que encabeza esta porción, que dice, toma una vaca bermeja que no tenga defecto, sobre la que nunca se haya puesto un yugo, y sacrifícala, quémala y usará sus cenizas para la purificación. Esto resumiendo la misbah. Y esta misbah va más allá del intelecto humano. ¿Cómo es que la ceniza de esta vaca tiene la capacidad de purificar de la contaminación producida por el contacto con la muerte? Eso va más allá de nuestra comprensión. Incluso se dice que ni aún el rey Shlomo, con toda su sabiduría, pudo calar la profundidad de esta misbah. ¿Y por qué entonces este comienzo de esta porción relaciona toda la Torá con una misbah de este nivel que va más allá de nuestro intelecto? Bueno, una de las maneras en que podemos entender esto es que cuando uno estudia la Torá, incluso cuando llega a estas porciones que son más lógicas, que están al alcance de nuestro entendimiento, uno debe asumir con humildad la enseñanza de la Torá y uno debe llegar a entender que a unas porciones que son más fáciles, o de las porciones que uno cree que son más fáciles, uno tiene que pensar que aún es en esas porciones todavía no lo entendemos todo, todavía en esas porciones que son más sencillas hay una profundidad que va más allá de nuestra capacidad, incluso de nuestra conciencia, porque no estamos conscientes de la dimensión de esas misbot, aún de las más sencillas. Entonces, esa es la primera enseñanza que tenemos que tomar de esta porción, o del comienzo de esta porción. El hecho de que relaciona toda la Torá con este tipo de mandamiento nos está diciendo que al leer la Torá tenemos que leerla con humildad, entendiendo que en ella hay una sabiduría tan inmensa, tan profunda, que va más allá de nuestro alcance, aún en los pasajes que nos parecen comprensibles y sencillos. ¿Por qué razón? Porque la Torá es la palabra del Eterno. Y la Torá, los mandamientos que hay en la Torá expresan la infinita sabiduría del Eterno. Por lo tanto, aún en los más sencillos hay aspectos que nosotros no estamos viendo y que aún si los viéramos no los pudiéramos comprender. Esa es la razón por la que se maneja la idea de que cada texto de la Torá, cada palabra de la Torá puede tener hasta 70 interpretaciones y de que hay 4 niveles de interpretación de los textos de la Torá. Dentro de esos 4 niveles, cada mandamiento, cada palabra puede tener hasta 70 interpretaciones.
Pero el número 70 puede ser una alusión también a lo infinito, porque la realidad es que en cada palabra y aún en cada letra de la Torá está representada la sabiduría infinita del Creador. Por lo tanto, el ser humano, el intelecto humano no puede calar toda esa profundidad. Y eso nos da la medida de que aun cuando entremos en el Olam Jabá y estemos en la presencia del Eterno y podamos disfrutar a plenitud de la cercanía con Él, no alcanzará ni aún esa cercanía para abarcar la infinitud del ser divino. Quiere decir que la eternidad entera no es como que uno va a decir vamos a agotar todo el conocimiento. No se puede agotar el conocimiento, no hay manera que se pueda agotar, porque el ser divino es infinito, la emanación divina es infinita, y aun cuando estemos eternamente en su presencia no se puede agotar esa infinitud. Y entonces esto es lo que quiere decir, o una de las cosas que quiere decir esta expresión. Esta es la misbah de la Torá. ¿Y cuál es el propósito de esta misbah? Ya entendimos que cuando relaciona toda la Torá con este tipo de mandamiento, lo que nos está queriendo decir es que tenemos que ser humildes. No podemos pretender que lo sabemos todo, o que ni siquiera sabemos una parte. Pero ¿cuál es el propósito de esta misbah de la vaca roja? ¿Por qué había que sacrificar una vaca roja? ¿Y por qué había que quemarla completamente con madera de hisopo, con lana roja, hilos de lana roja, en madera de cedro, perdón? ¿Y por qué había que unir todo eso en el fuego y mezclar esas cenizas con agua para purificar de la contaminación producida por la cercanía con la muerte? Y aquí es válido aclarar que hay diferentes contaminaciones, hay diferentes tipos de contaminaciones. Por ejemplo, una emisión seminal produce contaminación. La mujer que ha terminado su ciclo menstrual está en un estado de contaminación, de impureza, por decirlo de otra manera. Si uno toca un cadáver de un animal que no fue sacrificado propiamente, eso produce impureza ritual. El estado del Metzorá, de la persona que ha sido contaminado con Tzará, eso es un tipo de impureza también. Todos estos son tipos de impureza, pero todos estos tipos de impureza pueden eliminarse de una manera diferente. Se entra en la mikve, se lava la ropa de la persona y al caer el sol en la tarde ya esa impureza desapareció. Pero en el caso del que toca un cadáver humano, del que toca una parte de un cadáver humano, o en una tumba, o está bajo el mismo techo donde hay un cadáver humano, contrae esta contaminación espiritual, este tipo de impureza, que solamente se quita al ser salpicado 2 veces con agua que está mezclada con las cenizas de esta vaca roja. Y el proceso de purificación llevaba 7 días. La persona tenía que ser salpicado en el tercero y en el séptimo día. Y después terminar entrando en una mikve y sería entonces purificado de esta contaminación. Y es para este caso específicamente que se dio esta misbah. Para cuando uno tiene ese tipo de impureza espiritual, de contaminación espiritual. ¿Por qué el contacto con la muerte produce contaminación? ¿Y por qué la ceniza de la vaca es el antídoto para esto? ¿Y por qué mezclada con agua? Bueno, repito, este es un mandamiento de tipo hoc, o sea que no podemos calar toda la intención del mandamiento, pero al menos tenemos el deber, porque incluso es hasta un deber, de estudiarlo y profundizarlo hasta donde el Eterno nos permite. Entonces, voy a empezar por decir que de alguna manera el origen de la impureza, de la contaminación espiritual, todo está relacionado con la muerte. Porque si analizamos bien, una emisión seminal también es una forma de muerte, porque esas células
del esperma, esas células masculinas en una emisión seminal, pues mueren, o la mayoría mueren. Igualmente, una mujer que ha salido de un estado menstrual, pues ahí se murió un óvulo que potencialmente estaba lleno de vida. Terminó su existencia y el potencial de vida se frustró. Una mujer que ha dado a luz también está en un estado de impureza. ¿Y en qué sentido? Si dar a luz es traer vida, sí, pero ella se vació de esa vida, por lo tanto se desprendió de esa vida y de cierta manera un por ciento de vida dejó de estar en ella. Y el otro caso, el de la Metzorá, del Metzorá, la persona que está en este estado de que contrajo esta contaminación espiritual por haber cometido algún tipo de pecado, especialmente pecados relacionados con el Lashon Hará, con la lengua mala. El pecado, y de ahí viene todo el origen de la contaminación. El pecado trae la muerte al mundo. Y es por eso que la ceniza de la vaca es el antídoto, o bueno, una de las razones por las que la ceniza de la vaca es el antídoto contra esta contaminación, porque toda la contaminación de alguna manera proviene del contacto con la muerte, y la muerte es la muerte es la consecuencia del pecado original. Por lo tanto, la ceniza representa la idea de la expiación. También la ceniza nos habla de la actitud que de alguna manera es la que nos libra de la contaminación. Acuérdense que nuestro padre Abraham, cuando empezó a hablar con el Eterno, dice: no soy más que polvo y ceniza, mostrando una actitud de humildad ante el Eterno. Esta ceniza de alguna manera vienen a recordarnos que la actitud del ser humano debe ser una actitud de humildad. Y la actitud de humildad es la que nos lleva a la expiación del pecado, porque el pecado entró por la vanidad, por el orgullo, por el deseo del hombre de ser algo más, el deseo de igualarse a Dios. Eso trajo el pecado. Y esa actitud de grandeza, ese deseo de grandeza, de igualar al Creador, trajo la muerte. Por lo tanto, esta actitud de humildad pues trae la expiación, trae el antídoto, la medicina contra la consecuencia del pecado. ¿Y por qué mezclada con agua? Porque el agua es un símbolo de la vida. Donde quiera que sin agua no puede haber vida. Donde hay agua, pues el campo florece, los animales se procrean y se multiplican. La vida es imposible sin agua. El agua es símbolo de proliferación, de vida, de multiplicación. Y el agua también es un símbolo de la Torá. Es un símbolo de la enseñanza de la Torá, que es fuente de vida, que es salud. Y entonces ese símbolo del agua mezclado con el símbolo de la ceniza, que es el símbolo de la humildad, del hombre que reconoce que no es nada frente al Creador. Eso es lo que trae la solución ante la impureza, lo que trae la purificación, lo que nos devuelve a un estado de pureza. ¿Y por qué el Eterno exigía esto? Porque no se podía entrar con ese estado de impureza a los predios del santuario, porque uno entraba a esa contaminación al santuario y eso podía costarle a la persona no solamente la muerte física, sino el caret, ser cortado de este mundo y del mundo venidero, Ashbe Shalom. Pero esa podría ser la consecuencia, y de ahí la importancia de tener esta ceniza y de ser purificado con ella. Hoy en día no está el santuario, pero aún así los sabios de Israel han decretado que uno no debe entrar en ciertos lugares en la explanada del templo, porque como no está definido exactamente dónde estaba el santuario,
uno podría llevar ese estado de impureza, porque todos tenemos esta impureza, porque creo que todos los seres humanos en algún momento dado hemos estado en contacto con la muerte, hemos visitado un cementerio, hemos estado en un hospital donde obviamente ha habido alguna persona muerta, etcétera. De alguna manera hemos estado en un funeral y no tenemos las cenizas de la vaca roja, por lo tanto esta contaminación está sobre, si no todos, la mayoría, la inmensa mayoría de los seres humanos. Por eso los sabios de Israel han decretado que por lo menos los creyentes no debemos entrar en ciertos lugares porque podríamos llevar esa impureza y eso podría tener consecuencias terribles. Hashbe Shalom. Ahora, aun cuando no esté el templo, se persigue todavía encontrar una vaca como con estas condiciones, que sea perfecta y tener esas cenizas para purificarnos de esta impureza, toda vez que en un momento, que esperamos que de un momento a otro se pueda reconstruir el tercer templo, el Bet HaMikdash, y estemos entonces aptos para poder entrar allí, siendo que el Bet HaMikdash es el símbolo del regreso de la presencia del Eterno a este mundo. Es volver a tener el acceso a la presencia divina, es de algún modo retornar a ese estado original. Por eso es que el hombre tenía que estar puro para acercarse allí, tenía que purificarse de esa contaminación espiritual, haciendo alusión al hecho de la rectificación de lo que alejó al hombre de su creador. Ahora, eso es, resumiendo de algún modo, como el Eterno nos ha permitido, esta misbah de la vaca roja, que es la que da comienzo y nombre a esta porción. Pero no es el único tema que hay en esta porción. En esta porción vemos también que mueren Miriam y Aarón en momentos diferentes, pero los dos eventos están recogidos en esta porción. Con respecto a la muerte de Miriam, a continuación la Torá refiere que el pueblo no tuvo agua, de donde inferimos que el agua la fuente de agua que los acompañaba y que los proveyó durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto era por los méritos de Miriam. Y al morir ella, el agua cesó temporalmente, y esto trajo como consecuencia que al Moisés querer satisfacer la necesidad del pueblo y golpear la roca, pues perdió la posibilidad de entrar en la tierra prometida. Este es un evento también bastante incomprensible para nosotros y hay muchas explicaciones al respecto, pero solamente voy a recrear someramente lo que ocurrió. Miriam muere y como el agua era en mérito de ella, cesa el fluir del agua de esta roca que acompañaba al pueblo de Israel, y que se retoma esta idea en un tema que sigue a continuación en esta misma porción, que es el canto del pozo, el canto de la fuente. Algo maravilloso, un texto espectacular. Y esta fuente cesa, por lo menos temporalmente, debido a que la existencia física de Miriam se detuvo, y entonces la fuente también se detuvo. Y el pueblo le reclamó a Moisés, y el Eterno le dice que tome su vara y salgan él y Aarón y vayan y le hablen a la roca. El punto es que como la roca ya no estaba manando agua, no podían distinguir una de otra. Y Moisés golpea la roca en un acto que para nosotros no es fácil de entender todo lo que ocurrió en ese acto. Ahí hay muchos aspectos escondidos en ese acto de hablar y de golpear la roca, que no vamos a abordar ahora. El hecho es que él la golpea. Y Moisés está queriendo decir, ustedes creen que se puede sacar agua de esta roca, como diciendo de cualquier roca, eso no es posible. Y golpea la roca, y el Eterno hace que salga agua de la roca. Pero como no es la roca original de la que emanaba el agua, sale poca agua, y Moisés golpea por segunda vez, y entonces
fluye el agua abundantemente. Y esto, repito, es hablando muy superficialmente de un evento tan profundo. Pero el caso es que el hecho de no seguir la instrucción divina al pie de la letra le costó a Moisés que no pudiera entrar en la tierra prometida. Después se nos habla de la muerte de Aarón. Y si en el caso de la muerte de Aarón dice que todo el pueblo lo lloró. Algo que no se dice aún ni de Moisés. Y el hecho es que Aarón era una persona que estaba muy involucrado con el pueblo. Aarón era un hombre, un pacificador, que se involucraba en los asuntos de las personas para bien, no para chismear, no para perder el tiempo en conversaciones vanas, sino para ayudar, para remediar conflictos familiares. Y eso hizo a Aarón alguien muy cercano al pueblo. Y de ahí que cuando Aarón muere, pues todo el pueblo lo llora, según podemos evidenciar en este texto de la Torá. Después viene el rodeo a la tierra de Edom, porque Edom no le permitió el paso al pueblo de Israel. Y como el pueblo tuvo que hacer este rodeo, y fueron además enfrentados por Amalek, que aquí aparece como Arad, pero en realidad son los amalequitas que se disfrazaron y atacaron a Israel. Y debido a esto, el pueblo, debido a estas vicisitudes, a estos contratiempos, el pueblo se amarga y protesta nuevamente. Y aquí aparecen y además se quejan nuevamente del maná, diciendo que era algo insustancial, algo que no les daría, que podría cubrir las necesidades del momento presente, pero no podría satisfacer las necesidades de un pueblo que iba a entrar en una tierra donde tendrían que esforzarse para obtener los bienes, y que el maná no les daría fuerza para ese momento. Y entonces aparecen las serpientes que los muerden, esta serpiente que dice que la mordida era ardiente, como si fuera una brasa de fuego quemando. Y todo esto viene por esa queja, por esa amargura. Estas serpientes no son otra cosa que el reflejo en una forma exterior, física y real, de la amargura que llevaba el pueblo en ese momento por dentro. Y toda vez que una persona esté en ese estado de amargura, de desaliento, en ese estado esa actitud negativa, está creando esa serpiente, tal vez no literalmente en el tiempo presente, pero está creando ese fuego que lo quema, que lo abraza, esa mordedura que lo desgarra. Esto es lo que pasó en ese momento. Esta es la segunda vez que el pueblo se queja del man, porque el pueblo no podía, como explicamos en otro momento, tener control del man. Y esa es la razón primaria por la que se quejaban de esta comida perfecta, de esta comida que les daba todo lo que el organismo necesitaba. Entonces, entrando en los dos últimos temas, uno de ellos es mi favorito, el canto del pozo. Y me gustaría aquí incluso leer el texto, porque para mí es hermoso. ¿Por qué es hermoso? No estoy hablando aquí en sentido homilético, hermenéutico, teológico. Estoy hablando aquí en sentido de lenguaje. Estoy hablando lingüísticamente. Estoy hablando como la persona, el escritor, la persona que ama la literatura, que se regocija, que disfruta de leer un texto, disfruta la exquisitez de un texto bien logrado. De eso. Además, cuando uno lee este texto del pozo, independientemente de todo el significado que tiene, cuando uno lee este texto, uno está viajando en el tiempo. Este texto tiene la propiedad única de que nos acerca en el tiempo, nos acerca históricamente a ese pueblo, a ese momento. Nos traslada. Yo veo los parajes cuando leo este texto. Porque hay otros cantos en la Torá muy sublimes, muy elevadores, pero este canto, además de ser sublime, este canto tiene la propiedad de tener
un condimento histórico tan fuerte en la manera en que está expresado que lo hace a uno vivir ese momento, lo lleva a uno. Es como si me pudiera meter entre el pueblo, codearme con ellos, caminar con ellos, experimentar la manera que hablaban, los giros del lenguaje en el momento, porque todo eso está ahí. Las características culturales que se ven en el lenguaje, los modismos, por decir de alguna manera, los giros del lenguaje de la época, de alguna forma los visos de eso están aquí en este texto, que se ha conservado muy originalmente, y por eso tiene esa capacidad de transportarnos a ese evento, a ese momento, a esos pasajes, a esos parajes, que por demás deben haber sido parajes muy hermosos, estos valles, estos llanos de Moab, etcétera, aún cuando son de alguna manera parajes desérticos. Entonces vamos a leer este texto, vamos a ver si ustedes pueden apreciar lo que yo aprecio en estos textos, todo ese contenido social, histórico, toda esa vivencia, todos esos colores, esos olores, si ustedes los pueden percibir a través de las palabras, porque eso transpira, eso exuda a través de las palabras. A ver si ustedes son capaces también de recibirlo de la misma manera. Y emprendieron la marcha los hijos de Israel y acamparon en Obot, y emprendieron la marcha desde Obot y acamparon en las ruinas de los desfiladeros del desierto frente a Moab. Fíjense qué cantidad de detalles prácticos, hermosos, que te van construyendo la escena hacia el sol naciente. Es hermoso. Y de allí emprendieron la marcha y acamparon en el valle de Seret. De allí emprendieron la marcha y acamparon del otro lado de Arnón, que está en el desierto, que sobresale de la frontera del amorreo, pues Arnón está en la frontera de Moab, entre Moab y el amorreo. A mí me están ubicando en un lugar, a mí me están llevando de la mano. Por consiguiente se dice en el libro de las guerras de Hashem, el don del mar de juncos y los ríos de Arnón. Aquí hay pura poesía. El don del mar de juncos y de los ríos del Arnón. Porque están comparando aquel gran evento de abrirse el mar y de pasar a través de él en seco, aquella gran revelación, aquel gran milagro, aquella gran intervención divina, la están comparando con los eventos que ocurrieron aquí. El flujo de los ríos cuando viró para residir en Ar y se apoyó en la frontera de Moab, y de ahí al manantial. Este manantial es esta roca, esta fuente que emanaba agua constantemente. Ese es el manantial del que dijo Hashem a Moshe: reúne al pueblo y les daré a ellos agua. Y entonces entonó Israel este cántico: asciende, oh manantial, clámenle a él. Hay otra versión que dice: sube, oh pozo, a él cantad. Como quiera que se mire, es algo hermoso. Israel estaba tan impresionado, estaba tan entusiasmado, involucrado por todo esto que presenció, que vivió, que lo expresó cantando, de la manera más hermosa en que uno puede expresar júbilo, cantando, porque el canto es música y poesía juntos, y es la expresión, yo diría, la expresión humana más elevada que existe. El manantial que cavaron príncipes, que excavaron beneméritos del pueblo por mérito de un legislador, o por medio, perdón, de un legislador, con sus callados, con sus bastones de mando, del desierto, un obsequio. Y el obsequio fue al valle, y del valle a las alturas, y de las alturas al valle, del campo de Moab a la cima del pico que domina la superficie del yermo. Es decir, que nos está llevando de la mano este viaje del pueblo de Israel, este viaje físico y espiritual que experimentaron en este trayecto. Fue un viaje de elevación que uno experimenta con ellos al leer este texto y disfrutarlo, al entender lo que ocurrió aquí.
que este pozo los acompañó. No importa las irregularidades del terreno, del relieve, el pozo seguía con ellos, la presencia de Hashem seguía con ellos. No importa por qué valle estés pasando en la vida, si es un valle de sombra o de muerte, o si es un pico, una gran altura. No importa, la presencia de Hashem siempre está contigo. Esa agua viva que está manando de Él siempre está a tu alcance. Esto lo vemos aquí, en este texto tan hermoso, que además aquí hace referencia a un milagro que ocurrió cuando pasaban por este desfiladero, donde los amorreos habían preparado una emboscada y estaban a ambos lados del desfiladero con piedras inmensas preparados para rodarlas encima del pueblo cuando el pueblo pasara. Y este desfiladero se unió, ambas paredes se unieron y los amorreos quedaron atrapados dentro de esas cavernas y allí murieron. Y las aguas del pozo, antes que ellos llegaran, las aguas brotaron por encima del desfiladero y limpiaron, y ellos vieron los cadáveres de los amorreos y la sangre las aguas lavaron esas cavernas, y esa sangre venía cayendo por el desfiladero, y ellos presenciaron eso y entendieron lo que pasó, entendieron la intervención divina, entendieron el milagro que había acabado de ocurrir allí. Todo eso está en este canto del pozo. Y después de eso viene la lucha con Sihón y con Og, estos reyes que estaban del otro lado del Jardín y que eran como una pared de contención y de protección para los cananeos que vivían al oeste del Jardín, y por eso ellos se negaron a darle paso a Israel. Y ellos, aquí también se ve, la Torá describe cómo Israel abatió a filo de espada a Sihón y tomó todo su territorio, y después cómo se enfrentó a Og. Pero en el caso de Og hay una particularidad, porque este Og no es cualquier persona. Hay una historia detrás de Og, rey de Bashán. Y el Eterno tuvo que decirle a Moisés: dijo Hashem a Moshe, no le temas, pues en tu mano te lo he dado, a todo su pueblo y su tierra. Y le harás a él como le hiciste a Sihón, rey del amorreo, que residía en Heshbón. Es decir, hay una razón por la que Moshe temía, porque este Og, según nos cuenta el Midrash, es el que le anunció a Abraham que los reyes que habían vencido a los 5 reyes del valle se llevaron preso o rehén a Lot y a su familia. Y por el mérito de haber anunciado a Abraham esto, Moshe temía que este Og tuviera alguna protección. Y es por eso que Hashem le dice: no le temas, yo lo he dado en tu mano, a él y a todo su pueblo, y le vas a hacer lo mismo que le hiciste a Sihón. Además que Og era un hombre de una inmensa estatura, y Og y Sihón representa también los grandes obstáculos del camino, para los cuales Hashem nos está diciendo: no les temas, no les temas, porque los he dado en tu mano. Los obstáculos están ahí para que hagamos el ejercicio de la convicción, el ejercicio de la confianza en Hashem, el ejercicio de crecer, el ejercicio de vencerlos para crecer, para ascender en el camino de acercarnos a Hashem. Porque toda nuestra vida es este trayecto del pueblo de Israel, y el objetivo de todo este trayecto, de toda esta trayectoria, es acercarnos al Eterno, es acercarnos a la fuente de la que proviene todo. Y entonces en ese camino hay momentos en que hay valles y hay picos, y hay momentos que tenemos que subir, y para subir hay que agarrarse a veces hay que no solamente usar los pies, sino también las manos, y poner todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza para conquistar la altura, para crecer, para acercarnos a la cumbre. Y Og y Sihón representan de alguna manera esto, y Hashem nos está diciendo, y esta porción nos está diciendo: no les temas, yo los he dado en tu mano.
No solamente los obstáculos, todo lo que está relacionado con los obstáculos. De ahí viene, y su pueblo y su tierra. Hashem nos los ha dado todo como un obsequio. Lo ha dado por adelantado. Nos está solamente pidiendo el esfuerzo de confiar, de echar mano al asunto y de agarrarlo, de obtener el premio y de elevarnos, de crecer, de ensancharnos, de acercarnos a su santa presencia. Bendito sea el Eterno y Shabbat Shalom para todos.